Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Pedraza Sandoval y soy maestrante de orientación en sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sociológicas de Venezuela. En este video les voy a explicar los procesos básicos y primordiales que componen el desarrollo del sexo en todo individuo. La palabra sexo nos señala que existe una condición orgánica y que hay una existencia y una estructura anatómica, el cual nos permite distinguir al varón de la hembra. Toda estructura anatómica posee una función, es decir, una actividad que le es propia. Es así como la actividad propia del sexo se define con la palabra sexual. La condición orgánica que permite distinguir al varón de la hembra es producto de un proceso de desarrollo, que se inicia cuando el espermatozoide se une al óvulo formando un huevo o cigoto. Se entiende que el sexo constituye la estructura anatómica que posee una persona, lo cual permite tanto al entorno como a sí mismo su identificación como varón o como hembra, aunque puede tener otras expresiones durante su evolución, ya que la estructura anatómica es consecuencia de un proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo es el conjunto de fases sucesivas que conllevan a una serie progresiva de diferencias de complejidad gradual en el desarrollo de la condición orgánica del varón, de la hembra y sus expresiones, el cual se debe a la conjugación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Estos dos últimos factores se conocen como epigenética. Como habíamos dicho, el proceso de desarrollo del sexo se inicia con la unión del espermatozoide y del óvulo, resultando un huevo cigoto que tiene 3 fases. La fase de determinación se inicia la segunda semana después de la fecundación del óvulo y de la creación del cigoto. Luego se divide en células y comienza la anidación cuando el cigoto se implanta en el útero. Luego produce gónadas, que son glándulas genitales masculinas o femeninas, que se encargan de la reproducción, lo cual ocurre desde la fecundación hasta los 8 años, denominado periodo embrionario. Esta fase está determinada por 2 factores. El factor cromosomático. Si hablamos de este factor, es relevante exponer que el ser humano está conformado por 33 pares de cromosomas. 22 de ellos se denominan autosomas por ser iguales. El par 23 está constituido de 2 maneras, XY o XX, y es denominado par cromosomático del sexo. El factor XY lo poseen los hombres en el espermatozoide y el factor XX lo posee la mujer en el óvulo. El factor genético constituido por miles de genes, siendo los más importantes para la determinación del sexo. Entre los genes más importantes de la determinación del sexo está el GRIS, también llamado factor de desarrollo gesticular, que solo se encuentra en los cromosomas y por lo que solo los varones poseen dicho gen. Asimismo está el gen SOS9, que es un gen involucrado en la formación de testículos. También está el gen DAS, que es un gen que se encuentra en los cromosomas X, por lo tanto lo poseen tanto hombres como mujeres. Cuando la configuración XX se desarrolla en los ovarios y cuando es XY se desarrolla en los testículos. Sin embargo, esto es absoluto, puesto que se ha comprobado que personas con cromosomas XX tienen testículos y personas con cromosomas XY tienen ovarios. Estas personas son diagnosticadas como hallazgos ocasionales. La fase de diferenciación. La fase de diferenciación se inicia en la 9ª semana con la identificación de la gónada, cuyo desarrollo depende de factores hormonales y de transición, denominado el periodo fetal, entre los que se encuentra la cascada androgénica, el factor inhibidor de Müller y el factor Goltz. Son importantes para el desarrollo del sexo del individuo. El conducto de Goltz solo se encuentra en el hombre y el conducto de Müller solo se encuentra en las mujeres. Dichas sustancias provocarán la diferencia anatómica genital. Las células de Leach presentes en la gónada testicular liberan testosterona para que de esta manera se convirtiera en deshidrotestosterona por acción de la quinta alfa, la cual actuará en el tubérculo genital provocando la formación del pene, escroto, rafe y uretra. El resto de las testosteronas activará el desarrollo del conducto Bol formándose el epididimo, conductos deferentes, vesículas seminales y próstatas.
Las otras gónadas que intervienen en las células testiculares son las células de Sertoli. Estas formarán un factor llamado factor inhibidor de Müller, encargado de desarrollar los conductos de Müller. Entre las gónadas presentes están las gónadas ováricas o femeninas. Se encuentra el estradiol, la progesterola, en las cuales se encuentran y actuarán en las siguientes. Primero, sobre el tubérculo genital, provocando la formación de clítores, labios mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafe. Segundo, sobre el conducto de Müller, provocando la formación de trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. La ausencia de testosterona impide el desarrollo del conducto de Wolff. La identificación del feto como hembra o varón es posible gracias a la formación anatómica de los genitales, externos e internos. Estas fases se corresponden al periodo fetal. La fase de expresión se inicia en el momento del nacimiento y culmina cuando dejamos de existir. Su desarrollo depende de la interacción de los factores fisiológicos propios del individuo y su interacción con el medio sociocultural. Se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas. La fase de expresión se inicia en el momento del nacimiento y culmina cuando dejamos de existir. Su desarrollo depende de la interacción de los factores fisiológicos propios del individuo y su interacción con el medio sociocultural. Se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, sociales y culturales que conforman el patrón de expresión fenotípica. Es decir, cómo se va a comportar un individuo psicológicamente, socialmente y culturalmente, y cómo van a ser sus características físicas. El individuo al nacer es identificado como varón o como hembra, ya que es incapaz de hacerlo por sí mismo. Posteriormente es sometido a un proceso de civilización, el cual comprende el aprendizaje de conceptos, valores, actitudes y conductas, que estén de acuerdo a las normas y costumbres de la sociedad donde se desarrolle o pertenece, y de acuerdo a la identificación a la que fue objeto, lo cual le proporciona estabilidad, paz y tranquilidad. Lo cierto es que el individuo al momento de nacer tiene una condición, la potencialidad de ser varón o de ser hembra o de ser transexual. Durante el desarrollo y como producto de la interacción con el medio y su sociocultura, tiene la capacidad de expresarse, aceptarse y sentirse, concuerde o no con la identificación a la cual fue objeto. Esta propiedad de condición de variar más capacidad de expresión la conceptualizamos como construcción. Entonces los seres humanos tenemos la posibilidad de fabricar nuestra identidad durante el desarrollo de nuestra existencia. Cuando el proceso de desarrollo del sexo presenta cambios en su esencia, hablamos de alteraciones, es decir, de anormalidades en su funcionamiento, constituyéndose las patologías del proceso de desarrollo del sexo. El segundo proceso es el proceso de la función sexual. Es un proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual respuesta sexual, que es el conjunto de bases que citan a una acción simultánea cuando se sitúan cambios en el ambiente interno o externo del organismo, el cual conlleva la ejecución de una actividad sexual accesible a la observación y el control. También se puede decir que es el conjunto de fases sucesivas que constituyen las actividades propias del sexo. Este proceso se produce desde el nacimiento hasta la muerte. En consecuencia de un proceso de activación de la unidad de la situación estímulo sexual, respuesta sexual. En consecuencia, la función sexual tiene dos fases, la situación estímulo sexual y respuesta sexual. La situación estímulo sexual es conceptualizada como la acción de situar cualquier cambio en el ambiente externo o interno del organismo con el fin de provocar la ejecución de una actividad de carácter sexual. Este estudio permite determinar tres factores que lo determinan. El primer factor es el factor administrativo de la situación estímulo sexual. Se refiere a la acción o efecto de ubicar la situación sexual y es decir, ponerla en determinado sitio. La situación estímulo sexual puede ubicarse entre varón y hembra y se denomina situación heterosexual. Entre dos varones o dos hembras se denomina situación homosexual. Entre varones y hembras
Indistintivamente se denomina situación bisexual. A uno mismo se denomina situación autosexual. Entre seres humanos y animales se denomina zoofilia. El siguiente factor es el factor de aplicación de la situación estímulo sexual. Se refiere a destinar la situación estímulo sexual, es decir, ponerla en ejecución. La situación estímulo sexual tiene infinidad de destinos. Sin embargo, todos tienen como denominador común la activación de cualquier órgano de los sentidos. Puede ser del pensamiento como las fantasías o de la memoria como las evocaciones. Ya di la diversidad de formas de estimulación sexual que han sido descritas. El siguiente factor es el factor de frecuencia de la situación estímulo sexual. Se refiere al número de veces que se repite la situación estímulo sexual por unidades de tiempo. Es decir, cuántas veces en un periodo determinado la persona activa su situación estímulo sexual. Encontremos tres importantes. La primera es la frecuencia alta, cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es diaria o cada 3 o 4 días. La frecuencia media o moderada es cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es cada 5, 6, 7, 8 y hasta 9 días. Cuando hablamos de la frecuencia baja, estamos haciendo alusión cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es cada 10, 11, 12, 13 o hasta 14 días. La frecuencia del funcionamiento de la operacionalización de lo que ha sido llamado líbido, deseo, necesidad, driver, ganas, estar berriondo o estar arrecho, ¿no? Eso. La fase de respuesta sexual es conceptualizada como toda actividad caracterizada por presencia de activación cortical y medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia o fase de excitación y meseta, de contractibilidad muscular que puede ser lisa o estriada y también se llama fase orgásmica, y fenómeno de tumescencia tanto a nivel genital como extragenital o llamada fase resolutiva, efecto de una situación estímulo sexual. El proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual, tiene una duración variable. Ello se conoce como tiempo de funcionamiento sexual, que es conceptualizado como el intervalo que transcurre entre el inicio del proceso de activación de la situación estímulo sexual hasta que concluye la respuesta sexual. Recordemos que la relevancia velocidad-tiempo es inversamente proporcional, es decir, el periodo de tiempo es corto, la velocidad es rápida. Si el periodo de tiempo es largo, la velocidad es lenta, lo cual explica y valida el reporte verbal de cómo lo exprese cada persona. Cuando el proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual, presencia cambios en su esencia, hablamos de alteraciones, es decir, de anormalidades en su funcionamiento, constituyéndose las patologías del proceso unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual.